señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un correo electrónico del señor Nicolás Torrealba, ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, mediante el cual excusa su inasistencia a la presente sesión a la que se encontraba invitado por razones de fuerza mayor, y adjunta un documento con algunas observaciones al proyecto de ley sobre migración y extranjería. En segundo lugar, un correo electrónico de la Unidad Jurídica Judicial del INDH, mediante el cual remiten una minuta también con observaciones al proyecto de ley antes referido. En tercer lugar, un correo electrónico de la subsecretaria de Turismo, señora Mónica Salaquet, mediante el cual excusa su inasistencia a esta sesión por motivo de fuerza mayor. Y finalmente, una nota del jefe de bancada del PPDM, a través de la cual comunique que la diputada señora Loreto Carvajal reemplazará por esta sesión a la diputada señora Andrea Parra. Esa es la cuenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. ¿Cómo está, diputada? Diputada Marcela Hernando. Gracias, Presidenta. ¿Se excusaron todos los invitados para hoy día? No, la subsecretaria de Turismo y el señor Nicolás Torrealba, del DEM. O sea, solamente tenemos Tenemos tres. AGPEC, okay. Federación de Turismo y Amnistía Internacional. Ya, muchas gracias, Presidenta. Ya, solo quiero dar mis excusas con anticipación para después no interrumpir la sesión, que voy a tener que retirarme en unos 20 minutitos más y que me va a reemplazar la diputada Marcela Hernando, por lo tanto ella va a presidir la sesión. Vamos a invitar, diputado Trisotti. Bueno, yo en ese mismo sentido quería aclarar que tengo otra comisión en paralelo de Cultura, por tanto voy a estar entrando y saliendo, esa es la razón. Muchas gracias, diputado. Para no quitarle más tiempo a nuestros invitados, voy a pedirle a la Asociación Gremial de Empresas de Entretenimiento y Cultura, que van a ser los primeros que van a exponer el día de hoy. Asiste don Jorge Ramírez, gerente general, junto a la señora Ana María Albial, secretaria ejecutiva, y la señora Soledad Geirald, asesora comunicacional, y don Fabián Cruz, asesor legal. ¿Quién va a hablar? ¿Sí? Ya. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, don Jorge. Gusto saludarlo. Muchas gracias. Sí, ahí. Bienvenido. Ahora sí. Y le ofrezco inmediatamente la palabra. Gracias. Como le decía, buenas tardes, señora Presidenta. Gracias por recibirnos y en nombre suyo a los miembros de la comisión. Y en honor al tiempo de todos, vamos a ser lo más específicos posible. Nosotros primero nos queremos presentar, somos las empresas que reunimos a los que hacen entretenimiento y cultura en vivo, la música en vivo. 1.800.000 personas asisten a ver música en vivo en Chile y generamos 41.000 empleos directos y indirectos. En los últimos años la industria ha presentado una evolución, adquiriendo un nivel competitivo, clientes más informados, y es una industria que se ha profesionalizado muchísimo. Es una industria creativa con mucha contribución al país en materia de calidad de vida. ¿Quién podría ponerle valor a lo que es la entretención, el ocio, el esparcimiento y la cultura a un país? Sin embargo, todo este progreso, que en realidad comienza por allá por el año 90, con nuestros primeros espectáculos en vivos masivos, se ve entorpecido y ralentado por efectos no deseados en la regulación de esta industria y en la modificación constante de las reglas del juego de esta industria. De estas consecuencias no está libre la regulación migratoria. En cuanto a que los artistas extranjeros, que son aquellos que provocan todo lo anterior, y sus delegaciones, están sujetos en Chile al pago de una visa de trabajo cuyo monto establecido no responde a ningún criterio objetivo. Entonces, esto presenta dos problemas fundamentales. No existe una categoría que contemple la particularidad de la actividad realizada por los artistas que nos visitan. La legislación y el reglamento aplicado no reconocen que los artistas no vienen al país como trabajadores permanentes, sino que vienen a desarrollar evidentemente un evento en un periodo breve y acotado. Al no tener una categoría específica,
se les obliga al pago de una visa. A él, al artista y a todo su staff en las mismas condiciones que si fuera un trabajador que viene a quedarse por un tiempo determinado al país. En consecuencia, todo esto provoca un excesivo tratamiento a estos artistas, pues se les hace pagar, insisto, una visa de trabajo que en algunos casos puede elevarse hasta el 400% del valor que esta arancel fija, ¿no? Estos aranceles están además fijados arbitrariamente por la autoridad administrativa. La determinación del monto de las visas en nuestro país no responde al principio de reciprocidad que está plasmado en nuestra legislación. Tampoco responde a proporcionalidad, porque no tiene que ver con lo que pasa en ningún otro país de la región y en ninguna parte del mundo, y por ende tampoco tiene que ver con el principio de la racionalidad. Nuestro país necesita una modificación y un cambio en esta materia, puesto que, insisto, comparativamente hacemos algo que nadie hace. Quisiera compartir con ustedes un gráfico que está en pantalla, que es bastante sencillo y explica, por ejemplo, que si un chileno va a trabajar en Argentina, un cantante chileno, un actor chileno, un humorista chileno, paga solamente 100 a 150 dólares. En Chile, ese mismo argentino viniendo para acá paga 405, es decir, prácticamente 4 veces. Tiene además la tabla arancelaria en nuestro país un recargo del 50% a los artistas. Más tarde explicaremos que ese 50%, la verdad, tampoco hemos logrado entender a qué viene, ¿no? En Ecuador, un chileno pagaría 0, sin embargo, el ecuatoriano pagaría 3,45. Pero hay casos complicadísimos, como Estados Unidos, por ejemplo. Un chileno pagaría 190, sin embargo, ese mismo norteamericano aquí paga 870. Y así sucesivamente la tabla es muy clara. México 0, nosotros 6,15. Gran Bretaña, por ejemplo, 306, nosotros 1.209. Las embajadas nos han preguntado muchas veces bajo qué principio está escrita esta normativa y por qué se producen estas desigualdades. El problema que ocurre, honorable comisión, es que si usted trae, por ejemplo, un elenco numeroso, vamos a ver la siguiente lámina, como el Circo Soleil, por ejemplo, y vienen 200 personas, usted comprenderá que multiplicada por lo que valen los Países Bajos, 1.000, 1.200, 1.500 dólares, estamos hablando de que probablemente sea más caro pagar las visas que lo que cueste la función completa del circo. Estamos hablando que probablemente en un país que nos llama a la descentralización, no podríamos ir con un elenco, por ejemplo, de flauta traversa al municipal de Chillán, porque además en este país no está en la lámina, pagas cada vez que entras. O sea, no podríamos pagar la visa, suponiendo que estuviera bien pagada, y luego ir a Rosario y volver a hacer el show porque habría que pagar de nuevo. En cualquier caso, cifras de esta magnitud demostrarían, por ejemplo, que una banda como Rolling Stone terminó pagando más de 80 o 100 mil dólares en visa. ¿Cuál es el problema que tenemos cuando queremos hacer un convenio? Que nos dicen, bueno, cuando ustedes vienen para acá es A, cuando nosotros vamos para allá es B. Creo que es importante señalar que el artista fija siempre el monto de su honorario y que todo lo demás corre por cuenta de nuestros productores. Es decir, los productores chilenos, desde los que hacen Mon Laferte, Manuel García o hasta el que hace Madonna, porque es un amplio espectro, pagamos todos los impuestos, el RAI de los pasajes, la carga y por supuesto las visas. Quiero señalar en este punto que las visas son pagadas por los productores chilenos, no son pagados por los artistas que nos visitan, para precisar este punto. En consecuencia, tenemos un efecto no deseado, ¿cierto?, de nuestra ley de migración. Una ley que data del año 1975, como todos sabemos, donde en esa época probablemente la idea de que viniera mucha gente a cantar y mucha gente a hacer un montón de cosas a Chile o a expresarse de distintas maneras no tenía la misma intensidad de hoy. Y en consecuencia la pregunta es, ¿contribuye el valor de las visas a fomentar el acceso a espectáculos culturales de ejecución pública en nuestro país? Nosotros pensamos que no. Los precios de los boletos y la extensión de espectáculos a las regiones son cada día más complicados. Los artistas extranjeros pagan en Chile un impuesto adicional, ciertamente, y está bien que lo paguen, un 25% por el hecho de ser extranjero. Si quiere trabajar aquí tiene que pagar distinto a un chileno, estamos de acuerdo. Pero lo que no guarda ninguna proporción, lo que no tiene ninguna racionalización, lo que no tiene ningún equilibrio es
el asunto de las visas de trabajo a los artistas extranjeros, puesto que no hay en este valor un criterio racional que permita a los actores relevantes del mercado, además, anticipar los costos adecuadamente a efecto de desarrollar la industria. Nunca sabemos nosotros si el elenco invitado vendrá con 5, con 20, con 30 o con 50. También nos dificulta desarrollar la actividad. ¿Estamos en capacidad de competir con otros destinos para los artistas? Bueno, hace algunos años ustedes recordarán que para ver espectáculos de cierta envergadura había que ir a Brasil, había que ir a Argentina. Gracias a Dios Chile hoy día tiene una prolífica e importante cartelera, pero no podemos agregarle cosas que la complejicen y que la encarezcan. Y en consecuencia sentimos que estamos poniendo en peligro también nuestra competitividad, puesto que somos un país muchísimo más caro que el resto. El proyecto de ley sobre migración y extranjería o este asunto de las visas de trabajo no es un tema nuevo. Nuestra agrupación tiene por lo menos 5 años tratándolo. Hemos estado en distintas reparticiones del Estado y alguna vez una ministra dijo que estábamos como el comprahuevos y yo creo que nos definió muy bien. Porque al final del camino todas las reparticiones del Estado llegaron a concluir de que la única forma que esto pudiera enmendarse era cuando hubiese una nueva ley de migración. De manera que esta oportunidad es invalorable para nosotros, de haber estado más de alguna vez en el Congreso, de haber conversado esto con parlamentarios, digo transversalmente. En consecuencia, el proyecto de ley hoy día nos habla de que tiene que haber un principio de reciprocidad internacional y esto es lo que nosotros venimos a buscar, a reiterar, a insistir. Tenemos los elementos técnicos para colaborar en todo lo que sea necesario, pero también venimos a decir de que la indicación que tiene este proyecto que dice que podrá considerar el principio de reciprocidad, mientras anteriormente decía deberá, nosotros creemos firmemente que debe sostenerse el deberá, porque quien norma finalmente y quien regula finalmente y quien establece los criterios que mañana fijemos arancelarios, cualquiera fuesen, no es que puede, debe, para efectos de competir, para efectos de la OCDE, guiarse, ¿cierto?, por un criterio que lo lleve, que no lo deje a su libre albedrío, que es lo que ha pasado hasta ahora. En los últimos 5 años la tabla arancelaria para el visado a los artistas sujetos a contrato ha ido creciendo y creciendo y creciendo y encareciéndose. De manera que en nuestra propuesta pedimos incorporar criterios objetivos que orienten de manera racional y disminuyan la discrecionalidad de la autoridad que quedará encargada en un futuro de fijar el monto de estas visas. Insistimos en que se considere el principio de reciprocidad entre las naciones, la proporcionalidad del monto que se fije para el ejercicio del derecho, la racionalidad económica de la medida y, en cualquier caso, la gradualidad en el incremento de los montos. Solamente por un ejemplo puedo citar que los artistas norteamericanos pasaron de pagar 100 a 870 en menos de 4 años. ¿Por qué no? Tal vez establecer una categoría de permiso especial que pudiese recoger las particularidades de esta industria, la ejecución de la música en vivo a nuestros artistas que vienen, tocan y se van. Hacemos un llamado, dicho sea de paso, a que si la autoridad hoy día nos está escuchando formalmente, a lo menos en la próxima regulación arancelaria, que es precedente probablemente a nuestra ley migratoria, no solamente no incrementen la tabla, sino que además rebajen, insisto, el 50% adicional que pagan los artistas extranjeros a la tabla, que ya está, independientemente de cómo la podamos entender en un futuro, como una medida, yo diría, transitoria para hacer esta actividad más justa, más coherente, más abierta, más plural y más alcanzable para todos los chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge, gerente general de la Asociación Gremial de Empresas y Entretenimiento y Cultura de nuestro país. Ofrezco la palabra a los diputados. Mejor lo que vamos a hacer va a ser escuchar a los distintos invitados y hacemos al final una ronda de preguntas, o si es que ustedes creen que hacemos las preguntas inmediatas, sí, como lo hemos hecho siempre, la tónica, ya. Okay. Entonces le vamos a dar el espacio a los próximos invitados y luego le vamos a pedir que se acerquen para poder hacer todas las preguntas de una sola vez. Gracias. Muchas gracias. Tenía hartas preguntas, así que se las voy a dejar a la diputada Marcela Hernando para que se las haga.
Vamos a invitar entonces a la Federación de Turismo de Chile, a don Ricardo Margulis, presidente de FEDETUR. ¿Están? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pedirle a Amnistía Internacional. Nos vamos a adelantar en el cronograma, ya que no se encuentra la Federación de Turismo. Directora Ejecutiva, Ana Piquer. Sí. Bienvenida, muchas gracias por estar presente el día de hoy en nuestra sesión de Comisión de Gobierno Interior y le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Bueno, lo primero decir que nos alegra mucho estar acá en el sentido de que como Amnistía Internacional llevamos ya bastante tiempo diciendo la necesidad de que se reforme y de tener una nueva legislación migratoria en Chile, de que la ley que tenemos hoy nos quedó corta hace mucho tiempo y no está en ningún caso a la altura de los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, segundo, comentar que obviamente nuestra mirada no es que el Estado no pueda regular las migraciones, por el contrario, cada Estado es libre de regular la migración de la manera que estime pertinente, pero eso no significa que no tenga límites, y uno de esos límites es a lo que nos dedicamos como Amnistía Internacional, que es el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Es importante mencionar también que Chile hoy día está siendo parte de las negociaciones de lo que se ha llamado el Pacto Global de Migraciones, que eso es lo que ha de alguna manera consolidado un reconocimiento de que el asunto migratorio no es algo que vea individualmente cada Estado, sino que es un ámbito en el que es muy relevante que exista colaboración y que exista un reconocimiento conjunto de parte de todos los Estados de que esto es un asunto que tiene que mirarse de manera holística y que esa mirada completa requiere incorporar estándares de derechos humanos. Chile ha sido parte de las negociaciones del Pacto Global, esas negociaciones están terminando, de hecho, en julio de este año, y Amnistía Internacional también ha sido parte del promover que en ese pacto se incorporen estándares de derechos humanos, y de hecho les hice llegar por correo electrónico las recomendaciones que Amnistía Internacional ha hecho específicamente para ese proceso. Respecto de la ley, la verdad es que es casi imposible resumir en 15 minutos todas las cosas que tengo ganas de decirles respecto de la ley, pero les hice llegar una minuta que contiene un detalle bastante específico de las distintas recomendaciones que tenemos, y lo que voy a hacer ahora es un muy apretado resumen de cuáles son esos puntos de preocupación y cosas que me gustaría destacar. Y lo estamos estructurando en 5 grandes líneas, que son las 5 grandes cosas que creemos que toda ley de migraciones debiera necesariamente incorporar a la hora de mirarla desde una perspectiva de derechos humanos, que son, primero, el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes de manera explícita; segundo, el incorporar estándares de un debido proceso; tercero, el contar con mecanismos de regularización migratoria; cuarto, el contar con una institucionalidad migratoria sólida; y el último es incorporar mecanismos de participación de sociedad civil y personas migrantes. Antes de entrar al detalle de las 5, me gustaría mencionar que es importante no perder de vista la situación que viven las personas refugiadas en Chile, en el sentido de que si bien esta ley no se hace cargo específicamente del tema refugio, sí hay aspectos de una ley migratoria que impactan directamente a las personas refugiadas, y fundamentalmente en 2 cosas. Uno, en lo que se refiere a la complementariedad de la normativa de refugio respecto de la ley de la legislación migratoria, y lo segundo es respecto del llamado principio de no devolución, del respeto a no devolver en frontera a personas que están buscando refugio. Y ambas son cosas que es importante mirar en paralelo, y que por mucho que sea una ley migratoria no hay que perder de vista esa perspectiva desde el impacto que puede tener en personas que buscan refugio en Chile. Yendo a los 5 puntos muy brevemente, respecto de los derechos de las personas migrantes, si bien obviamente son los mismos derechos humanos y los mismos derechos garantizados constitucionalmente que tienen todas las personas migrantes, por una serie de razones, tienen vulnerabilidades específicas que requieren de una atención particular. Y
Como saben, la ley vigente no tiene absolutamente nada de esto. Es simplemente una ley que establece visas y entrada y salida de personas, pero no tiene absolutamente ninguna regulación en esta materia. Y por eso muchos de los derechos que hoy reconocidos a las personas migrantes están establecidos por vía administrativa, no por vía legal. Y en ese sentido vemos que es positivo que este proyecto de ley empiece a incorporar normas sobre derechos. 3 puntos muy específicos. Primero, creemos que es importante que se agregue una norma general de reconducción al derecho internacional de los derechos humanos, para que no se entienda que solo lo que está en la ley son los derechos reconocidos a las personas migrantes, sobre todo de cara a tribunales. Segundo, considerar el incluir menciones a las llamadas salvaguardias, que tiene que ver con que las personas migrantes puedan acceder a servicios o a la justicia sin temor a que eso les signifique una denuncia de su situación irregular y que por lo tanto no recurran y no puedan ejercer sus derechos, incluso aquellos derechos que están garantizados para personas en situación irregular, por temor a ser denunciado. Y el crear ese tipo de salvaguardas es algo que se ha discutido mucho internacionalmente, se le ha llamado internacionalmente los firewalls, en esta idea de separar aguas y de esa manera resguardar mejor los derechos de las personas migrantes. Y el tercer punto en esta línea tiene que ver, y no voy a entrar en el detalle ahora porque sería muy largo, pero hay algunos aspectos de la regulación específica de los derechos en el proyecto de ley que nos merecen ciertas dudas y que vemos que es necesario perfeccionarlo y que eso sí está muy detallado en la minuta que les hicimos llegar. Respecto de las normas de debido proceso, esto es importante, el debido proceso muchas veces se asocia específicamente a la situación judicial, a los tribunales de justicia, pero la verdad es que cuando hablamos de esto en el proceso migratorio es mucho más amplio, tiene que ver con todos los procesos por los cuales tienen que pasar las personas migrantes, desde que piden un permiso de residencia hasta procesos de sanciones, procesos de expulsión, y esto además tiene que ver con el asegurarse que la información la puedan recibir de una manera que la entiendan, o sea, servicios de traducción, asistencia jurídica, derecho a ser oído, posibilidades de apelación, etcétera. Y en ese sentido, vemos que también acá hay algunos puntos de preocupación que voy a mencionar algunos. Creo que es muy positivo que existan algunas normas generales, como una norma general de debido proceso. Es favorable que exista una norma sobre información a migrantes, específicamente, que obliga a dar la información completa a las personas migrantes, y lo mismo la prohibición de las expulsiones colectivas, que eso es un reconocimiento de algo que está en el derecho internacional, que es fundamental que esté reconocido en la ley. Pero primero la norma de debido proceso se refiere solamente a las sanciones, no se refiere a todo el proceso desde la petición de un permiso hasta la expulsión, y en ese sentido vemos que es innecesariamente limitada y valdría la pena revisarla. Segundo, en lo que se refiere a expulsiones, acá a Chile ya le han criticado por bastante tiempo lo relativo al recurso judicial en caso de expulsión. El hecho de que sea extremadamente breve, que no incorpore un periodo de prueba, que el plazo para presentarlo actualmente es 24 horas solamente y que es de única instancia. De hecho, el Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias hizo a Chile la recomendación de considerar revisar esto y específicamente ampliar el plazo. Y en ese sentido nos preocupa que el proyecto de ley no lo corrige mayormente. El plazo se amplía de 24 a 48 horas, lo que obviamente no resuelve el problema. Sigue siendo de única instancia, sigue no habiendo periodo de prueba, sigue habiendo una duda de debido proceso ahí que es importante mirar. Tercero, creemos que sería bueno especificar de manera más clara que la irregularidad es una falta administrativa y solo una falta administrativa. Y que hay una norma que dice que nunca será delito, nunca será motivo de sanciones penales, pero no es tan clara en decir esto solo es una falta administrativa. Y lo último que creo que es importante mencionar es la situación de niños, niñas y adolescentes no acompañados, que hay un par de normas que se refieren a eso, por ejemplo, en lo que se refiere al proceso de retorno asistido, que si un menor no acompañado llega a Chile sin cumplir con los requisitos, la ley da la sensación de que automáticamente se va a iniciar un proceso de retorno asistido. Y la verdad es que de cara al derecho internacional de los derechos humanos y los derechos del niño, lo que correspondería es incorporar un criterio de interés superior del niño, en el sentido de que puede no estar en el interés superior del niño el reconducirlo a su país de origen. Y eso es algo que debiera verse caso a caso y que internacionalmente se ha levantado también. Yendo a los mecanismos de regularización,
Amnistía Internacional y de hecho de cara al Pacto Global de Migraciones hemos tomado esta posición muy firme de que la tendencia de la legislación debiera ser a facilitar la regularidad, no lo contrario, no a crear cada vez más irregularidad. Porque obviamente las personas migrantes en situación irregular tienen vulnerabilidades específicas y tienen mayor dificultad para acceder a sus derechos. Y en ese sentido, la posición de Amnistía es que como mínimo debiera garantizarse la posibilidad de regularizar a esos 5 casos que están en la lámina, que familiares de nacionalidades, de nacionales o de migrantes en situación regular en Chile, menores no acompañados, personas nacidas en el país o que llegaron a este de muy corta edad y han alcanzado la mayoría de edad. Ese es el caso de DACA en Estados Unidos, digamos, ese es como el ejemplo. Víctimas de abusos o violaciones de derechos humanos y los llamados migrantes creados, que esto tiene que ver con personas que llegan legalmente al país, pero que quedan en irregularidad por la dificultad, los procesos muy engorrosos, procesos onerosos, procesos que cambian, alteraciones a un debido proceso que le impiden regularizarse pese a que entraron de manera legal. Y esto como mínimo. Y ahí quiero hacer mención como a 3 preocupaciones específicas. Primero, el hecho de que se esté limitando la posibilidad de cambiar de estatus migratorio en Chile en términos bastante amplios. Eso podría crear irregularidades que podrían estar incluso cubriendo algunos de estos 5 casos mínimos que estaba comentando. El segundo punto es que hay ciertas normas, como la norma sobre reconducción inmediata, la prohibición de ingreso para personas que hayan tratado de entrar con papeles falsos o por vías no autorizadas, por pasos no autorizados, que la exigencia de que no tengan antecedentes penales o que no hayan sido expulsados de otro país. Todos esos son casos que mirados en frío da la impresión que es muy lógico que así sea, pero que pueden estar haciendo referencia a situaciones de personas que son víctimas de trata o tráfico, que por eso tienen papeles falsos, que pueden estar haciendo referencia a personas que tienen antecedentes penales porque, por ejemplo, fueron condenadas en un país donde es delito la homosexualidad y que en definitiva están siendo víctimas de violaciones de derechos humanos en su país de origen, o que provengan de algún país donde es un delito de desórdenes públicos que se ha usado para persecución política. No se está haciendo cargo de ciertas excepciones que pueden hacer necesario tener en cuenta y que el simplemente proceder a la reconducción inmediata en ese escenario podría estar profundizando violaciones a los derechos humanos o no dándole protección, por ejemplo, a víctimas de trata ilícita de migrantes. Entonces, eso es un punto que creo que es importante mirar. Y además podría alterar el principio de no devolución de personas refugiadas en frontera. Y lo último es hacer una referencia a la vinculación con las medidas administrativas que se han estado adoptando en la actualidad y en particular con el proceso de regularización migratoria extraordinaria que está en curso. Cuando se necesita un proceso de regularización es porque algo no está funcionando en la ley. Y en definitiva, lo que se está produciendo y el temor que nos genera esto es que las personas que no alcanzan a entrar en el proceso de regularización migratoria ahora, si es que esta ley se aprueba tal cual, podrían muchas de ellas quedar en una situación de irregularidad que no van a poder resolver. Y eso es un migrante creado, irregular creado, que en definitiva estamos desde la propia legislación creando irregularidad, siendo que la tendencia debiera ser todo lo contrario. Los últimos 2 puntos los voy a pasar, son mucho más simples de abordar, el tema de la institucionalidad migratoria. Acá la legislación, bueno, primero mencionar la importancia de que Chile evalúe, esto no tiene que ver específicamente con la ley, pero Chile es parte de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas Migrantes, de los Trabajadores Migrantes y sus familiares. En ese sentido, Chile no ha aceptado la competencia del Comité de Derechos de las Personas Migrantes, lo que significa que hay una vía de exigibilidad de derechos que no está. Y hay varias reservas que Chile ha hecho al tratado, que se ha recomendado en más de una ocasión revisar también, y por lo demás Chile está atrasado como Estado en presentar el informe a la siguiente revisión periódica ante el Comité, que era para septiembre de 2016 y ahora la fecha nueva es mayo del próximo año, así que estamos al debe en esa revisión. Y respecto del proyecto de ley, acá vemos que
Vemos favorable la creación de nueva institucionalidad, el Consejo de Política Migratoria, el nuevo Servicio de Migraciones, el contarle por ley con una política nacional de migraciones, todo eso es favorable. Respecto al servicio, comentar solamente que leyendo las funciones que tiene el servicio en la ley, vemos que es una institucionalidad más de control que de protección a las personas migrantes y creemos que sería importante incorporar algunas normas que tengan que ver con un servicio para las personas migrantes, donde puedan obtener información, donde puedan acceder a cómo ejercer sus derechos y tener información clara y que reciban también ayuda y no sea solamente un mecanismo de control. Y respecto de la Política Nacional de Migraciones, también una recomendación sería ver alguna forma de regular de manera más precisa el contenido. Vemos súper favorable que las últimas indicaciones presentadas por el Gobierno agregan un punto específico de que los derechos humanos es un punto que tiene que considerarse en la política. Creo que eso es una muy buena adición, pero todavía es bastante amplio lo que se puede incluir y quizá vale la pena pensar en especificar un poco más cuáles son los contenidos mínimos y cuáles son los límites. Estoy pensando un poco en cómo quedó la regulación del Plan Nacional de Derechos Humanos, que sí contiene como esto es lo mínimo que debe contener y que permite también tener una orientación de que hay ciertas cosas que no son admisibles de poner en la política. Y el último punto, que tiene que ver con participación de sociedad civil, esto es algo que de hecho viene incluso desde el convenio, hay una norma expresa que dice que los estados tienen que considerar la posibilidad de establecer mecanismos para tener en cuenta la opinión de las personas migrantes en todo el establecimiento de políticas, legislación y medidas que les afectan directamente. Y acá la crítica es muy simple y es una línea, no hay nada. El proyecto de ley no incluye ninguna forma específica de participación de sociedad civil, siendo que, por ejemplo, en lo que se refiere a la elaboración de la Política Nacional de Migraciones sería sumamente importante incluir mecanismos expresos de participación de sociedad civil tanto en la etapa de construcción de la política como en lo que tenga que ver con el seguimiento de la implementación. Entonces, con eso, en muy apretado resumen, son los 5 puntos. Vemos que es un proyecto que tiene aspectos positivos, que de hecho significarían avanzar respecto de la legislación que tenemos, pero que tiene muchos aspectos también que requieren ser precisados y revisados para asegurar que ni en la ley ni en el efecto que tenga esa ley se puedan vulnerar derechos humanos. Así que tenemos una oportunidad muy histórica de contar con una ley realmente a la altura de las necesidades del país, pero también de los estándares internacionales de derechos humanos. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Invitamos a don Jorge, que no ha llegado el otro invitado, ¿cierto? ¿Nos trasladamos? No, quédense ahí. ¿Nos quedamos? Sí, Ay, quédense ahí. Sí. ¿Necesitan el power? Por eso, el computador, ¿me ruedo para allá? ¿Necesitan el power? No. Algo extraordinario. Sí, no creo. Se ofrece la palabra a los Por ahí, diputados sí. Y para los invitados fundamentalmente dar la información de que existe, o sea que hay la presencia del Ejecutivo a través de un representante que está en la mesa, así es que sí están siendo escuchados por el Ejecutivo. Se ofrece la palabra. ¿Ningún inscrito? ¿No? Sí. Don diputado Aut. Complejo, Presidenta, de haber juntado las presentaciones que abordan temáticas muy distintas. Entonces quizás podríamos primero tratar el tema de los productores de espectáculos y luego la intervención propiamente sobre... Porque tengo preguntas para ambos, pero da no sé qué... No, hágalas al tiro para ambos nomás. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, la primera pregunta para la asociación, ¿no? ¿Cómo se llaman? AGP. AGP. Asociación Gremial de Productores de Espectáculos. Es medio largo, y cultura, qué sé yo. En mi época eso se llama agitación y propaganda. ¿Sí? AGP. No, la propaganda. Agiprop. Sí. No, la pregunta es, ¿cuál es el impacto, si ustedes lo han medido, del diferencial de precio en el acceso de los latinoamericanos a los espectáculos? Es de sentido común ya casi, Sí. que uno paga en Buenos Aires bastante menos Sí. por ver a los Rolling Stones o equivalente, y quiero saber qué componente de ese diferencial
tiene que ver con esta arbitrariedad y desproporción en el cobro de visas de trabajo cuando se trata de personas que vienen por un periodo. Les explico la corto. dinámica. El diputado va a hacer todas sus preguntas, vamos a acumular las preguntas de 3 diputados y luego de eso vienen las respuestas. Siga. No, me reservo. ¿Sí? Para la segunda ronda. Ok. Diputado Trisotti. Gracias, presidenta. Muy similar a lo planteado por el diputado Aut. Hoy día, de acuerdo a una serie de datos objetivos, tenemos los espectáculos más caros a nivel sudamericano, comparando los mismos artistas. Por tanto, en la misma línea me gustaría saber cuál es el porcentaje de costos que tiene asociado el pago de los permisos. Y, en definitiva, esto, ¿cómo podría redundar usted, presidente, o representa a esta asociación de espectáculos en los precios finales, habiendo algún grado de modificación? Toda vez que la ley efectivamente establece, hay 2 artículos donde se habla específicamente de las actividades remuneradas de carácter excepcional, enfocado principalmente a conciertos, a la cultura. Y luego también hay otro artículo del pago de los derechos donde se basa en el principio de reciprocidad, donde es un imperativo, donde se establece que en virtud de una normativa administrativa se van a definir los valores, pero deberá de realizarse sobre la base del criterio de reciprocidad que se tenga con el resto de los países. Por tanto, creo que la norma va encaminada hacia allá, pero sí me gustaría me gustaría saber, en definitiva, esto cómo podría redundar, en definitiva, en disminuciones del valor de los tickets. Sí, diputado. Vamos a seguir en la misma línea de la pregunta. Agregaría también ahí que nos dijera, porque no es fácil hacer ese cálculo tan rápidamente si no se toma en cuenta, ¿cierto?, lo que significan los impuestos de cada país. Y ojalá comparáramos con lo que está cerca nuestro en términos de Argentina, ¿cierto?, Perú, de tal manera de poder entender en el global si tenemos impuestos más duros, más caros que los demás países para poder estar cobrando más, o realmente son menos, y esto tiene que ver con el tema de las visas. Me gustaría ahí ese pequeño resumen, no dejar afuera la parte de los impuestos. Eso. Don Jorge. Bueno, les agradezco las preguntas. Vamos a tratar de responder en el orden. Primero quiero decir de que Chile es un país que tiene un impacto en la creación de un evento y sus costos que no necesariamente tiene que ver con aranceles. Geográficamente somos un país muy centralizado, los eventos ocurren solamente en Santiago, es muy difícil prorratearlos, y por densidad en Chile usted va siempre a ver un show en Santiago, pero no le va a pasar lo que pasa en Brasil, donde hay un show en Río y hay un show en San Pablo y en Florianópolis, o en Argentina, donde hay Rosario, Mendoza, Tucumán. Entonces tenemos un costo de producción más alto, eso explica el boleto también, no todo es culpa, entre comillas, de una ley migratoria anacrónica. También tenemos un tema que tiene que ver con que nos cuesta mucho llegar acá, sobre todo en invierno, cruzando cordillera, y efectivamente tenemos lo que se llama una cadena de efectos, como dije antes, no deseados. En la visa fundamentalmente afectaría mucho más a los espectáculos medianos y pequeños que los espectáculos grandes, que pueden llevar a precio en un volumen. Pero en un teatro de 1.000 personas, como en un Nescafé, como puede ser en Oriente, un teatro de 1.000 o 1.200 personas, es bastante fácil decir que $870 por un americano o 1.300 por un británico que hace una exposición de oboe o toca cuerda o canta, puede llegar a ocurrir que la visa sea más cara que la propia remuneración del artista. En consecuencia, nada es absoluto. En un evento muy grande es posible que el impacto probablemente de lo que estamos conversando no sea total. Sin embargo, también quisiera decir en este punto de que cuando una cosa no responde a reciprocidades, cuando una cosa no responde a proporcionalidades y cuando una cosa no responde a racionalidades, tiene un segundo plano si es caro o es barato, si es alta o es baja. Lo cierto es que, como bien señaló usted, es posible entender que en ciertos eventos se vería realmente una baja probablemente entre un 7 y un 9% en un evento, pero lo que estamos acá conversando es el espiral de la situación, es lo que está llevando a Chile a tener una
cadena de precios muy alta. Y aquí quiero encadenar con una pregunta a propósito si nuestros ingresos duros son más altos o más bajos. Claramente son más duros. De hecho, nuestro gremio tiene una conversación muy técnica y muy avanzada con nuestro servicio de impuesto interno, en términos de que nosotros en Chile, por ejemplo, nuestros boletos están sujetos a un IVA. No estoy diciendo que no exista. Lo que estoy diciendo es que Argentina el IVA no tiene un boleto, en Brasil no tiene un boleto. En consecuencia, el 19% de un valor de un boleto, ya solamente por el hecho de tener un IVA, en este caso igual que pasaba con los libros, explica el valor de los tickets. También podría contarles que los recintos del Estado, por ejemplo, cobran un 7% de la recaudación bruta. Entonces, en realidad, son muchos los factores que hacen que nuestros boletos estén donde estén. Y nuestro gremio tiene la misión de trabajar y de colaborar en todos aquellos donde podamos hacerlo más amigable. Y obviamente las visas de trabajo de los artistas son una parte del problema y la ley de migración permite evidentemente resolverlo. En consecuencia, a la hora de emparejar la cancha, y termino con esto, el criterio de reciprocidad no se aplica en Chile, porque en definitiva hemos logrado nosotros técnicamente demostrar, y lo podríamos demostrar más adelante también, como ya lo hemos hecho más de una vez, que esa supuesta reciprocidad no existe. El cuadro que yo mostré es un cuadro que no está sacado de otra cosa que no sea de un estudio. Nosotros podríamos ir, por ejemplo, con Mon Laferte a trabajar a México y no pagaríamos por sus 30 músicos. Pero si queremos hacer el mismo convenio de vuelta y queremos que los 30 músicos mexicanos vengan a tocar acá, tendríamos que pagar $18.000 para que ellos tocaran acá. Ese es un hecho duro, es un dato real, de manera que, por eso hablaba yo de que estas tres cosas indeseadamente se han ido acumulando, como la norma es arbitraria, yo hablaba del podrá, yo hablaba del deberá, han ido construyendo un escenario donde las visas de trabajo han sido parte de este cóctel, de esta pócima que nos lleva a donde estamos en materia de nuestros precios de entradas. Yo tengo una pregunta para don Jorge. Usted mencionó, a propósito de esto, como la clave el tema de la reciprocidad, como para corregir el efecto que tendría que ver con la ley migratoria. Pero también al pasar mencionó la posibilidad de que existiera una categoría que contemplara diferentemente esto. ¿Cuál de las dos cree usted que soluciona mejor el problema? Yo creo que todo indicaría que el artista tiene una categoría diferente porque su condición es especial. El artista viene, como dije en mi presentación, y se va. Él no viene a nuestro país a hacer otra cosa que a dar su talento, pero también la cadena productiva empieza con los hoteles que nosotros tenemos que contratar para ese artista, con el sonido, con las luces, con el escenario, y en consecuencia él viene y se va. Yo creo que sería muy interesante darle una categoría a los artistas como pasa en otras partes del mundo y crear una norma que los identificara. Si tuvieran que pagar y el Estado necesitase también estos recursos, podría fijarse una tabla diferente, única, con un valor y que todos los artistas por igual pagaran lo mismo. No parece tener mucho sentido que sin base técnica alguna una persona por venir de los Países Bajos como André Rieu pague él y su vals $1.300 cada persona y otro que viene de Ecuador pague 300. Me parece que los artistas dan un arte, independientemente del que hagan, que debería tener una categoría propia y aparte. Y creo que en este punto también estamos muy de la mano con un ministerio que ayudamos a que exista, que es muy necesario, como el Ministerio de la Cultura. ¿Se ofrece la palabra? Sí, diputado Aut. Sobre lo mismo, yo quisiera ser categórico en mi planteamiento al respecto. En un tiempo de globalización, de intercambio fluido de cultores del arte, de las artes en el mundo, francamente, a mí me parece atrabiliario que a personas que están desarrollando una actividad que paga impuestos, los productores pagan impuestos y obviamente el impuesto final se resta de la ganancia del artista, que contribuyen, y no solo desde el punto de vista económico, por supuesto, desde el punto de vista de la transmisión de su arte, nosotros hagamos algo que no hacen la gran mayoría de los países.
y que arranca, lo dijo bien el presidente, arranca de una decisión que correspondió a una época en que no se quería que vinieran muchos artistas internacionales a Chile. Pero yo me imagino que esa época ya quedó bastante atrás, como para que tenga alguna justificación el cobro de visa de trabajo a un artista que va a actuar una vez o dos veces. Distinto es alguien que se queda y hace una temporada y desarrolla clases y qué sé yo, que desarrolla un trabajo como cualquier otro. Aquí de lo que se trata es de una actuación o de un número limitado de actuaciones por un tiempo extremadamente limitado y por lo tanto no parece razonable. Yo encuentro que el planteamiento que hace el presidente del gremio tiene su lógica y es bastante razonable. Yo no sé si propongo que nosotros le pidamos a quien corresponda una justificación de la inexistencia de proporcionalidad y de reciprocidad respecto de lo que hacen los otros países. Lo propongo a la comisión. Gracias, diputado. Y el Ejecutivo nos está pidiendo la palabra y me parece absolutamente pertinente que se dirija a nosotros. Gracias, presidenta, por su intermedio. En primer lugar, en cuanto al tipo de visado que podrían tener las personas que ingresan a Chile, ya sea como los artistas propiamente tal o personal que lo acompaña, hoy día en este proyecto de ley se analiza como permanencia transitoria, que tiene muy poco o prácticamente ningún requisito, básicamente. En segundo lugar, se recoge en el artículo 32 específicamente el tema de la reciprocidad en cuanto a los derechos. En el artículo 32 el decreto es la facultad que tiene el presidente de emitir un decreto supremo acompañado de los ministros de Hacienda e Interior para establecer los aranceles, por llamarlo, o el pago de derechos específicamente, no es arancel, es pago de derechos específicamente sobre ciertas actividades. En cuanto a la permanencia transitoria, que por norma o por regla general no tiene posibilidades de realizar una actividad remunerada, específicamente el artículo 41 habla que excepcionalmente, y antes señalaba que era la Subsecretaría del Interior quien podía autorizar la prestación de servicios con respecto a aquellas personas que, como consecuencia directa de sus obras, digamos, perciban directa o indirectamente de estas perciban remuneraciones o utilidades económicas en Chile o en el extranjero, tales como integrantes y personal de espectáculos públicos, o sea, la nueva norma se hace cargo específico del tema, deportistas, conferencistas, asesores y técnicos expertos. Pero no solo eso, no es que sea un requisito. Todas las normas que emanan de la potestad reglamentaria del Ejecutivo tienen por fuerza que tener razonabilidad y fundamentación. Todas, incluso el establecimiento de pago de derechos. El concepto de podrá por deberá es específicamente a que Chile, por supuesto, el Ejecutivo debe, esto se maneja también en temas de relaciones internacionales, y el Ejecutivo debe tener la posibilidad de, con respecto a temas internacionales, también podría subir los aranceles, porque no es solamente responder a lo que viene del exterior y ser recíproco con lo que hacen en el exterior, sino que el presidente de la República, o en este caso el Ejecutivo, tiene que tener la capacidad para tomar ciertas medidas en el minuto que tenga que tomarlas, tal y como corresponde a la facultad que tiene de ejercer la política exterior y diseñarla. En segundo lugar, con respecto al pago de derechos, también se crea una excepción porque se disminuye desde la Subsecretaría del Interior a que la toma de decisiones, incluso de que sea gratuito el pago de derechos, o sea, de eliminar totalmente el pago de derechos, dependiendo del tipo de actividad remunerada en permanencia transitoria que se realice, incluso podría eliminarse. ¿Ya? Entonces, yo creo que la ley morigera bastante el concepto justamente de la total discrecionalidad de la que estamos conversando acá ahora, porque permite incluso que no haya pago de derechos para ciertos, teniendo en cuenta ciertas fundamentaciones, digamos. Lo que sí está claro es que no es lo mismo un concierto en el Estadio Nacional
de 60.000 personas que un concierto de oboe en un teatro pequeño, digamos, evidentemente. Entonces, efectivamente, esta facultad de generar el pago de derechos e incluso hasta la posibilidad de que no hubiere pago de derechos, responde a eso. Y esa es la fundamentación que el Ejecutivo está obligado a dar a través del Servicio Nacional de Migraciones, porque ya no radica la facultad directamente en la Subsecretaría del Interior. Gracias, Presidenta. Diputada Parra. Dos cosas por su intermedio, Presidenta. Al escuchar al señor Bonito, la verdad es que lo que me queda es que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en esta Cámara es precisamente no entregar todo a la potestad reglamentaria. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es evitar la discrecionalidad y dejar precisamente en un buen proyecto de ley el marco regulatorio, y en eso no coincidimos. Por otro lado, yo quería hacerle un poco una consulta y una reflexión también a las invitadas de Amnistía Internacional, porque hay algo que a mí en particular me está preocupando mucho y que ustedes mencionaron bastante en relación, ¿no es cierto?, a los temas regulatorios. Y es que en el caso, ¿no es cierto?, de los antecedentes, no nos estamos haciendo cargo ni en el proyecto de ley y también quisiera decir ni siquiera en este proceso de regularización respecto de las excepciones. Estamos viendo, ¿no es cierto?, que pareciera que fuera una condición que ninguna persona que tenga antecedentes puede ingresar al país, pero se deja, eso es súper arbitrario, porque yo de verdad he estado dándole vuelta al tema. Y la verdad es que tú apuntaste muy bien a lo que uno está viendo en la práctica, y es que qué pasa en aquellos casos, ¿no es cierto?, en que en otros lados se tipifican delitos y acá no son delitos. ¿Y por qué me viene eso a la cabeza? Yo hoy día quiero decirle, Presidenta, a través de su intermedio, que me reuní con el embajador de Haití para ver cómo estaba el tema del proceso de regularización. Y porque además ellos tienen un tema bien complejo con el tema del certificado de antecedentes. Las personas, los haitianos que viven en regiones y en todos lados tienen que venir a Santiago, lo cual ya lo hace difícil, ¿no es cierto?, porque la mayoría de ellos no tienen recursos como para poder hacer este proceso, para implantar su huella y con eso pedir el certificado de manera no en línea, no por Internet, porque no hay Internet en Haití, sino que casi de manera presencial. Entiendo, ¿no es cierto?, que hay conversaciones del Ejecutivo para pedir solamente ahora no los certificados en papel, sino que se haga un listado de las personas que no tienen antecedentes. Pero eso no considera ninguna excepción. O sea, me llega del país decir, esta persona tiene antecedentes. Y yo pregunté, y por ejemplo, las personas que han tenido una condena y que ya la cumplieron, ¿son parte de esto? Y el propio embajador no supo responderme, me dijo que era una consulta que estaba haciendo. El proceso de regularización termina el 22 de julio y todavía no sabemos respecto de aquello. Entonces, ¿cómo mira esta situación también Amnistía Internacional? Diputado Velázquez. Gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Saludar a los colegas y a los expositores, como también a los representantes del Ejecutivo. En la misma línea de lo que ha señalado nuestra colega, la diputada Parra, señora Presidenta, solicitamos que tenga bien, si usted lo considera, y ponerlo en esta mesa, de invitar en forma extraordinaria, dejando con el respeto que se merecen cualquier otro tipo de invitación al señor embajador de Haití. Esta invitación podría hacerse perfectamente dada la conversación que previamente antes sostuvimos con la diputada Parra. Él estaría en condiciones de poder asistir, si no es mañana, hacerlo en la próxima sesión, pero agotando el esfuerzo de estar presente. La razón, señora Presidenta, es que en la prensa este fin de semana ha quedado abiertamente establecido o señalado que la Embajada de Haití ha sido sobrepasada por la gran demanda de ciudadanos haitianos que quieren cumplir con la ley. Quieren cumplir
y están viajando de distintos puntos del país. Reconocen que esto le va a permitir dar una seguridad, pero no obstante eso, todos tenemos conocimiento que la Embajada de Haití carece de los recursos económicos, carece de los recursos humanos, a tal punto que están solicitando más personal del país vecino de Haití. Por lo tanto, conocer de cerca la situación que le está afectando a ellos y cómo podemos colaborar todos, desde el gobierno parlamentario y la comunidad en general en Chile, hace imprescindible, innecesario y urgente conocer de boca del propio señor embajador en Chile cuáles son las situaciones. Reitero, él por diplomático no puede inmiscuirse en los temas propios de nuestro país, eso debe quedar claro. Si lo único que le queremos preguntar a él es, y lo que debería responder él, es de qué manera está enfrentando esta situación y de qué forma se le puede colaborar, con la finalidad de, reitero, de tener de primera línea, producto de lo que ha señalado la honorable diputada Parra, coincide plenamente con la preocupación que ha tenido el embajador, pero ojo, el embajador no ha dicho nada, sino que ha dicho que están sobrepasados y tampoco cuenta con los recursos para poder trasladarse a otras zonas del país más allá de Valparaíso, donde tienen un consulado. Por lo tanto, señora presidenta, solicito tenga usted a bien de recoger esta inquietud y si la comisión y los miembros de esta comisión pueden aceptar, y tanto la diputada Parra como quien habla podemos colaborar con el señor secretario para lograr la presencia, si es posible, mañana del señor embajador o en la próxima sesión, dado que viene la semana distrital. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. El diputado Velázquez acaba de hacer una propuesta a la comisión. Quiero recabar el acuerdo, si están todos. ¿Contestes? Mañana vamos a seguir con el proyecto, entonces el tema de la regularización. Sí. Presidente, si me permite. A ver, secretario. Sí, lo que pasa es que del contexto de la intervención de don Pedro Velázquez se desprende que es para hablar del tema de la regularización específicamente. Sí. Y no del proyecto, digamos. No, del proyecto ya. No tiene que ver con, no puede tanto. No. Pero mañana veríamos el proyecto, ¿no? Entonces tendrían que fijar después otra oportunidad para recibir al embajador. Sugiero, digamos, que lo reciban en otra oportunidad y no mañana, que está. Perdón, secretario. ¿Sí? El micrófono, diputado. Sí, considerando la situación grave, ojo, que no lo digo yo, ni lo dice, sino que la situación grave que está pasando en la Embajada de Haití, que están sobrepasados, no cuentan con recursos ni económicos ni personal, más la conversación que ha sostenido nuestra honorable diputada, la señora Parra, hace imprescindible agotar todos los esfuerzos e incluso dejar, si lo estima usted, presidenta, la presidenta, si lo estima bien, de recabar el acuerdo para saber cómo podemos colaborar, porque aquí se ha dicho, y lo reitero, falta prácticamente un mes y una semana para poder poner término a esto. Y qué mejor saber de la boca del embajador cómo podemos colaborar y cómo Chile puede colaborar ante un decreto que ha firmado el propio presidente de la República con la finalidad de regularizar, y si ellos no regularizan, si no los ayudamos, la idea es que no quede en letra muerta el decreto o no cumpla su objetivo. Solo para conciliar, porque yo entiendo que estamos con una urgencia señalada por el Ejecutivo y esto no se trata de atrasar la tramitación, pero yo me atrevo a sugerir que la comisión podría reunirse media hora antes, de manera extraordinaria, y darle un espacio al embajador y comenzar a la hora que está convocada a tramitar la ley como corresponde. Sí, diputado. Presidenta, yo estoy de acuerdo con lo que está presentando el diputado Velázquez en términos de que podemos tomar el acuerdo de que sí se puede invitar al embajador y que la presidenta vea el momento que sea más oportuno, teniendo presente la suma urgencia que tiene el proyecto.
pero que se tome el acuerdo, la voluntad de recibirlo. Sí, diputado Out. Un pequeño aporte de mi condición de ex embajador. Quiero decir que tiene razón el secretario. Es decir, invitar a un embajador a la discusión de un proyecto de ley nacional es imposible. Por lo tanto, lo que yo creo podríamos aprobar es una sesión extraordinaria, breve, pero claramente diferenciada como lo que usted está proponiendo. Pero con la urgencia, porque si no es urgente ya no va a ser necesario. A ver, yo entiendo que lo que están queriendo advertir los dos colegas que han tenido contacto con el embajador en cuestión es que hay una situación que está caliente. Ahora, eso nosotros como oposición podríamos hacer caso omiso y que esa cosa caliente explote de alguna manera. Lo que estamos tratando de hacer es precaver una situación conflictiva. En ese contexto, le voy a decir, o voy a dejar delegado, o sea, no corresponde que yo delegue, pero le voy a decir a la presidenta permanente y titular de esta comisión que ella defina en qué minuto cita a esa sesión extraordinaria y que pudiera ser dentro de esta misma semana, diferenciándola claramente de lo que es la tramitación de la ley. Sí, señor Bonito. Presidenta, por su intermedio, yo llegué de Haití hace 9 días. Tuve reuniones directas con la ministra de Relaciones Exteriores subrogante de Haití. En ese minuto, además, estaba acá el ministro de Haitianos en el Exterior, que hizo una visita al Ministerio del Interior. Yo me he reunido al menos en 4 ocasiones con el ministro consejero de la Embajada de Haití, porque entiendo que no tienen embajador nombrado. De hecho, ayer estuve con él y le cuento, más allá de lo que decía la comisión, para que tengan un poco más de antecedentes. En Haití hay tres tipos de antecedentes penales. Están los antecedentes judiciales, que responden a las instancias judiciales, que son, por decirlo de algún modo, las Cortes de Apelaciones en Chile, o sea, a ese nivel, pero que no conversan con las otras. Hay un certificado que da el juez de paz, que vendría siendo el juez de policía local chileno, que tampoco conversa, que se llama certificado de moral, de buenas costumbres y moral, y hay un tercer certificado, que es el homologable al antecedente penal chileno propiamente tal, donde se recogen los antecedentes penales de todas las instancias judiciales. Ese es del que se trata en Chile, digamos, el que interesa al Ejecutivo chileno. El Ejecutivo chileno tiene la obligación, por ley, de no permitir el ingreso, porque es imperativo. En el artículo, entiendo que el artículo 15 del decreto ley actual, digamos, del 1094 del año 75, es imperativo con respecto a los antecedentes penales. Los antecedentes penales son aquellos que responden a crimen o simple delito. Básicamente, da igual si se cumplió la condena o no. El cumplimiento de condena no obsta para los antecedentes penales. Entonces, hay una prohibición imperativa en la legislación de ingreso al país de esas personas. Y por lo tanto, si hay una prohibición imperativa de ingreso al país en una ley, es imposible que el Ejecutivo pueda dar residencia de cualquier naturaleza a una persona que por ley no podría haber ingresado a Chile. En segundo lugar, también para tranquilidad de los señores diputados, y repito, más allá de lo que decían de la invitación al ministro consejero haitiano, además estamos trabajando con ellos para ver la fórmula en que la Policía Judicial de Haití, que es la única que emite este certificado, que es el homologable al nuestro, tenga la fórmula para hacernos llegar de la forma más rápida a la autoridad ejecutiva chilena los antecedentes penales. Ese es el tipo de proceso que estamos haciendo. Se firmó un convenio entre, yo no estaba en Chile, pero entiendo que se firmó un convenio, o al menos se pusieron las iniciales del acuerdo entre el ministro haitiano en el exterior con la autoridad chilena del Ministerio del Interior, justamente para comenzar a conversar entre nuestras policías y que sea mucho más fácil y más rápido el proceso. Y eso se está tratando de hacer con todas aquellas embajadas o consulados de los países que mayor número de personas tienen dentro del proceso de regularización. Así que, muchas gracias.
Hay una pregunta planteada para Amnistía y a mí me gustaría pedirles también... Para cerrar este tema, secretario, tomar en cuenta quién es la persona que vamos a invitar. Porque estamos hablando del embajador y el Ejecutivo dice que no tenemos embajador de Haití designado. No, por eso, pero sí, para estricto rigor de la comisión, es decir, no va a aparecer invitando a un embajador que no... A ver, están hablando todos juntos. Ya. El secretario va a recabar el título de la persona y va, obviamente, a hacer las comunicaciones como corresponde. A propósito de... Todavía no. A propósito del tema de amnistía, yo quisiera preguntarles o pedirles que profundizaran un poco a propósito del plazo brevísimo en el caso de los refugiados. Eso, muchas gracias. A ver, sí, tres cosas. Ay, perdón, gracias. Primero, respecto de un comentario de la diputada Parra sobre el evitar la discrecionalidad, que eso no era parte de la pregunta a mí, pero no lo dije expresamente en la presentación y también es un punto que nos preocupa, que hay bastantes aspectos que están dejados a normas administrativas y que la manera en que eso se regule podría significar también vulneraciones. Estoy pensando en discrecionalidad a la hora de admitir personas por razones humanitarias. Estoy pensando en discrecionalidad, o sea, en remitir por completo el procedimiento de tramitación de visas a la norma administrativa sin fijar siquiera algún parámetro de debido proceso. Hay más de un ejemplo y de hecho están detallados en la minuta de ese espacio que quizá vale la pena regular un poquito más. Se entiende que no puede estar todo el detalle en la ley, pero hay ciertos principios mínimos que debieran estar resguardados a nivel legal. Respecto de la pregunta sobre la situación de la regularización extraordinaria y las preocupaciones, comparto también absolutamente esas preocupaciones. Nosotros, de hecho, desde un inicio fuimos bastante críticas del proceso de regularización, no porque sea malo que se haga un proceso de regularización en sí mismo, pero sí sentimos que hubo, y esto a partir también del trabajo en terreno con personas migrantes, en que hemos estado trabajando con talleres y eso, que vemos que ha habido mucha desinformación respecto de qué significa el proceso, cuándo les van a dar la visa o no, qué significaba el inscribirse, si eso era visa o no era visa, si es que era un proceso posterior o no, qué antecedentes tenían o no que tener, y eso en sí mismo es una preocupación desde una perspectiva de un debido proceso. Y efectivamente no había ninguna claridad tampoco de si ese tipo de excepciones en que son antecedentes penales, pero que provienen a su vez de violaciones a sus derechos humanos en sus países de origen iban a ser tenidos en cuenta. Y ahí, de hecho, también mirando lo que ha pasado en la práctica, algunos ejemplos específicos. Nos ha llamado la atención que de la información que se ha publicado, República Dominicana y Cuba son países que han participado muy poquito del proceso de regularización migratoria, siendo que uno habría esperado que fueran números muy grandes. Y eso tiene que ver con desconfianza, tiene que ver con temor frente al proceso, tiene que ver con desinformación, puede haber múltiples razones y puede, por una parte, crear irregularidad y, por otra parte, puede colapsar, por ejemplo, en el caso de Cuba, los sistemas de asilo respecto de esas mismas personas. En el caso de Venezuela, que se creó esta visa de responsabilidad democrática, lo que hemos visto a partir, de hecho, de información que nos han dado mis colegas en Venezuela, es que eso lo que ha generado es desde el día 1 un colapso en el consulado venezolano por personas que quieren venir y que ahora se les dificultó la posibilidad de venir. Entonces, y a eso hay que sumarle el hecho de que el plazo para las personas con ingreso clandestino fue el más breve de todos y se terminó a fines de junio, ¿no? Sí. Y en ese caso ahí también podría haber personas que, por ejemplo, hayan sido víctimas de tráfico y que en definitiva no han entrado en el proceso por temor, por distintas razones y que podría ser necesario abrir una puerta a una regularización posterior. Y respecto de la pregunta del plazo, esto se refiere al recurso judicial para reclamar de una decisión de expulsión, que es una reclamación judicial ante la Corte que hoy día la legislación establece un plazo de 24 horas. De hecho, uno de los poquísimos plazos de horas establecidos a nivel procesal judicial.
para presentar ese recurso judicial, que en la práctica hace que sea imposible para una persona realmente presentar ese recurso. O sea, entre poder tener la información, conseguir asesoría de cómo se hace, preparar el caso, llegar a la Corte dentro de 24 horas antes de ser expulsado, es brevísimo, y por eso fue que en su momento el propio Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias de Naciones Unidas fue uno de los puntos que directamente criticó al Estado de Chile. Y ahí es donde nos preocupa que ese plazo hoy día en el proyecto de ley que está ahora discutiéndose se amplía a 48 horas, que un día más, la verdad, no es diferencia suficiente como para dar ese espacio de preparación, tratándose de personas que no necesariamente van a contar con la información ni con la asistencia letrada, y más dado que el propio proyecto de ley tampoco establece ningún tipo de apoyo en ese sentido, de asistencia letrada, de traducciones, de qué manera se puede también facilitar eso, siempre en la misma línea de que el objetivo no es sacar a las personas de Chile. El primer objetivo tiene que ver con regularizar y con el respetar sus derechos y permitir la regularidad. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto para agradecerle a nuestros invitados e invitar a los terceros invitados a que se sumen a la mesa. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la bienvenida entonces a los representantes de la Federación de Turismo de Chile, FEDETUR, representados por Ricardo Margulis, el presidente, Andrea Wolleter, ¿está bien?, vicepresidenta ejecutiva, y Mauro Magnani, director. Tienen la palabra. Va a hablar el presidente, ¿cierto? Ya. Ok. Don Ricardo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a los miembros de la comisión. Nosotros queremos hacer una pequeña presentación de quiénes somos FEDETUR y qué es lo que representa el turismo, y luego hacer algunos alcances respecto al tema de los migrantes dentro de lo que es la fuerza laboral. Bueno, FEDETUR es una federación de empresas de turismo que agrupa los principales gremios nacionales del turismo, que son la Asociación Chilena de Agencias de Viaje, la Asociación Chilena de Gastronomía, Hoteleros de Chile y Wines of Chile, ¿no? Y a su vez también hay algunas asociaciones regionales como la Cámara de Comercio de Valparaíso, el Santiago Convention Bureau, la Cámara de Turismo de Puerto Varas y Armasur, que agrupa a los armadores de cruceros del sur, más algunas empresas privadas. En total representamos a 1.500 empresas del mundo del turismo, de todos los tamaños. Mucha pyme, principalmente el turismo, un gremio de pequeñas y medianas empresas. El año pasado, de acuerdo al World Travel and Tourism Council, el turismo tuvo una contribución en la economía mundial de 8,3 billones de dólares. El 10,4% del PIB mundial lo representa el turismo. 313 millones de empleos, 1 cada 10 millones de empleos en el mundo están relacionados con el turismo. Y el turismo representa exportaciones de 1,5 billones de dólares, vale decir el 6,5% de las exportaciones totales y el 28,8% de las exportaciones de servicios globales. Y el turismo el año pasado tuvo una inversión del orden de 882.000 millones de dólares, vale decir el 4,5% de la inversión total que hubo en el mundo. Si vemos qué pasa en Chile con respecto a las exportaciones, el turismo es la quinta industria exportadora de Chile y es la primera industria exportadora de servicios en Chile. Y desde el año 2010
hasta el año 2016, hemos venido creciendo a tasas del 10% anual en promedio. Es uno de los sectores que ha estado con más dinamismo, el segundo sector después de los salmones con más dinamismo en la economía en los últimos 7 años. En lo que se refiere a participación en el PIB, en lo que es el PIB directo, en Chile el turismo representa un 3,3%, el mundo es un 3,1%, la OECD es un 3,1% también, en Latinoamérica es un 3,2%, vale decir, estamos bastante alineados con lo que son los promedios de tanto América Latina como del mundo. Y si vemos lo que es el PIB indirecto inducido, en Chile es un 10,1%, el mundo es un 10,2%, la OECD es un 9%, o sea, estamos por encima, y en general estamos por encima de todos los países de América Latina, en cuanto a lo que significa el PIB completo, entre indirecto e inducido. Si vemos también lo que son los indicadores de empleo, si tomamos solamente los indicadores de noviembre-enero, vemos que el turismo tenía 357.000 empleos, con un 2,7% de crecimiento respecto del año 2016 y representa un 4,2% de los empleos del país. Vale decir, 1 de cada 24 empleos en el país son turismo, contra la tendencia del mundo que es 1,10 empleos, 1 cada 10. Por lo tanto, tenemos un espacio importante para crecer. El turismo además es una industria muy intensiva de empleo en jóvenes, mujeres y adultos mayores, con lo cual también lo hace muy interesante porque son segmentos en los cuales hay una carencia hay un déficit de empleos en la actualidad. Según datos del INE, como dice ahí, hay 187.000 no chilenos extranjeros empleados actualmente. De ellos, cerca de 16.000, o sea, un poquito menos del 10%, son parte del sector alojamiento y restaurantes, servicios de comida. Y hay una cosa que es muy importante para nosotros como industria, y es que los migrantes aportan a esta industria principalmente una mejora en la calidad de la hospitalidad del servicio, especialmente aquellos migrantes que vienen de Colombia, Venezuela, Perú, que están participando muy activamente en nuestra industria. Y se nota un efecto en el servicio muy importante. Si la industria del turismo quiere crecer en Chile, tenemos que crecer también. Una de las cosas que tenemos que mejorar, no la vamos a mejorar en lo inmediato, pero estamos trabajando en el mediano plazo de mejorar, es la calidad del servicio que entregamos, y en eso los migrantes han hecho un aporte sumamente importante tanto en la hotelería como en la industria de restaurantes. En concreto, la postura de la industria respecto de esto es ampliar el porcentaje. Actualmente, las empresas con más de 25 trabajadores pueden tener solo un 15% de sus trabajadores pueden ser extranjeros, migrantes, porque se consideran chilenos también a los extranjeros casados con chilenas o con hijos chilenos. Y nosotros quisiéramos pasar de un 15 a un 25% y también elevar el mínimo de 25 trabajadores a 100 empleados en una empresa para que apliquen estos porcentajes. Lo anterior por las razones dadas anteriormente. Eso es básicamente nuestra presentación y postura como industria. ¿Se ofrece la palabra a los diputados? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Está bien clara, está muy clara la idea, sí, muy precisa. Sí. ¿Alguien quiere referirse al tema? Una consulta. Diputado Molina. A través suyo, Presidenta. Bueno, primero agradecerle el turismo, efectivamente, yo creo que es el futuro de Chile y el futuro también de mi región de la Araucanía en particular. Nosotros en nuestro partido habíamos visto este tema, incluso habíamos ido mucho más allá respecto a este punto, y ahí quisiera hacer algunas preguntas. En el caso, por ejemplo, de empresas de hasta 25 trabajadores no tienen límite, ¿no? No tienen límite. El límite parte hoy día desde 25 trabajadores hacia 100, donde el límite máximo es el 15%.
¿Por qué ustedes lo colocan en 25%? Y en ese caso, por ejemplo, hasta 100 trabajadores no pudiera quedar libre hoy día. ¿Sienten ahí cuál es la razón que ven en eso? Sí. Bueno, si el mínimo se eleva a 100 trabajadores... Adelante, tiene la palabra. Ah, perdón. No estoy acostumbrado a No se preocupe. a estas formalidades. Si el mínimo se aumenta de 25 a 100, hasta 100 trabajadores no habría restricción alguna, digamos. O sea, un restaurante que tiene, no sé, 40 trabajadores podría tener 40 trabajadores migrantes. Esa es la postura nuestra. Sobre 100 trabajadores, ¿por qué de 15 a 25 y no de 15 a 100? La verdad es que lo hemos debatido intensamente en nuestra federación. Nos encantaría que fuera el 100, pero entendemos que esto hay que ir de alguna manera paso a paso, y ya el paso de aumentar el mínimo de 25 a 100 es un paso bastante importante, principalmente en aquellas empresas las empresas medianas y pequeñas, a las cuales hoy día les está costando mucho encontrar trabajadores chilenos que quieran trabajar de garzones, de cocineros, de botones, etcétera. Quiero, complementariamente a esa pregunta, nosotros estuvimos viendo una propuesta para cambiar lo actual, pero en relación a profesionales y técnicos. Nos encontrábamos con que necesitábamos, por ejemplo, en el área de salud, médicos extranjeros, y este límite era bastante complicado en algunos hospitales donde son precisamente los extranjeros los que están más interesados en trabajar y no los chilenos. Entonces, mi pregunta aquí sería hacer algo parecido a lo que se hizo con el tema de los profesionales y técnicos, pero con personal que tiene otro tipo de calificación. Y en ese contexto, ¿ocurre lo mismo que pasa con los profesionales y técnicos en términos de que los chilenos no quieren trabajar en estos sectores, o se está produciendo efectivamente un desplazamiento por la preferencia que ustedes además nos indican claramente? O sea, son más amables, son más simpáticos, etcétera, y elevan la calidad del servicio. ¿Qué pasa con los chilenos? ¿No tienen interés en estos puestos de trabajo? Buenas tardes. Básicamente lo que pasa es que la industria del turismo está compuesta en su gran mayoría por oficios. Gente que básicamente no ha estudiado una carrera relacionada con el turismo y por oficio han terminado la industria del turismo siendo recepcionista en un hotel, botones, garzón. Hoy día la carrera de gastronomía está mucho más desarrollada, por lo tanto eso ha cambiado un poco, pero apuntamos básicamente a cubrir con migrantes o extranjeros el tema de los oficios, porque en general el chileno cuesta que acuda básicamente a estos puestos. Hoy día, si usted quiere contratar un gerente hotel, posiblemente se van a presentar chilenos, pero si usted pone un aviso, por ejemplo, para botones o recepcionista de un hotel, son bajísimas las posibilidades de que llegue un chileno. Entonces, una empresa que está con su cupo ya en el límite no tiene cómo contratar. Se queda básicamente sin la posibilidad de contratar, o sea, no puede tomar el cupo, porque básicamente lo que llegan son básicamente extranjeros. Ok. ¿Alguien más? Diputado Saldívar. La mayor parte de los extranjeros o migrantes, llamémoslo así, que son contratados para trabajar en servicios turísticos, gastronómicos, hoteleros, etcétera, ¿vienen con formación técnica o profesional en esa área o traen una actitud distinta? Porque de ser así, tendríamos que pensar que sería muy bueno incorporar en muchas empresas de servicios extranjeros. Pero también, por otro lado, es importante que personas que vienen formados ya con los estudios respectivos, ya sea técnico o algún otro grado, porque en esas personas el país no ha invertido nada. Y el estar trabajando implica un contrato, implica contribuciones, en fin. Por lo tanto, eso tiene una dimensión positiva. Porque ustedes tienen datos respecto de si hay en algún área específica del ámbito turístico algún grado de informalidad o subempleo en las personas que son migrantes o extranjeros. O sea, así de manera bien general la pregunta. Sí. Don Ricardo.
Andrea. Andrea. Buenas tardes. A ver, nosotros creemos que hay gente que efectivamente llega al sector y que viene bastante preparada. Sin embargo, existen características bien intrínsecas a las culturas de los países que nosotros nombramos, en que tienen una actitud de servicio diferente. Y los chilenos hemos ido entendiendo que por más que trabajamos en capacitación, tenemos todavía muchísimo que aprender y tenemos un camino que recorrer. Y tenemos que recorrerlo. Tenemos que entender que el servicio es parte fundamental. Entonces, nosotros creemos que así como, tanto para los chilenos como los migrantes, nosotros tenemos que trabajar fuertemente en el área de certificación de competencias laborales que acrediten y que estas certificaciones también incorporen temas de servicio. Creemos que principalmente los migrantes son hoy día los que nos están aportando a elevar la calidad del servicio de nuestra industria y no necesariamente tienen que venir calificados desde sus países de origen. ¿Se ofrece la palabra? Ok. Les agradecemos muchísimo y no habiendo otro tema que tratar y habiendo cumplido con el objeto de esta sesión, se termina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.